Bueno, quedamos en conversar hace tiempo con Hugo Herrera cuando terminara la primera vuelta y Hugo Herrera, filósofo académico de la Universidad de Diego Portales, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, Fernando, muchas gracias por la invitación. Pero encantado, dejo los micrófonos abiertos para que me digas tus primeras palabras respecto de lo que pasa y de lo que va a pasar. Está difícil y pues en la medida, o sea, lo primero que diría es que está difícil el asunto porque hay una operación de acomodo que probablemente vamos a observar de las dos candidaturas, porque las dos están tensionadas, uno podría decir, entre los afanes de captar un electorado mayoritario y posiciones más bien puristas o extremas que asoman en las dos, eventualmente en distintos grados, pero en las dos. O sea, uno tiene a un Kast que ayer quedó mal parado por estas apariciones de Kaiser y que muestran a una derecha que no queremos ver, digamos. Y por otro lado está la disputa que quedó de manifiesto a comienzos de semana de Boric, de las dos almas de Boric, por decirlo así, y el problema que representa el Partido Comunista para captar un electorado de centro. Ahí cuando habló de la transversalidad de Jadwe y después salieron los comunistas a reclamar que Jadwe era transversal. O sea, yo creo que en ambos casos está la tensión entre el purismo ideológico y la inclinación por ganar votos de centro. Y el purismo ideológico creo que es muy complejo en ambos casos, y si uno lo pudiera plantear así, ocupan posiciones totalmente sordas una respecto de la otra, en la parte que son más consistentes. En el caso de Kast hay una valoración a todas luces del mercado con una confianza ciega y una desconfianza también media ciega respecto del papel del Estado chico, pocos impuestos, mercado fuerte. Esa es la tesis de Kast. Y en el caso de Boric, diría que, bueno, hay un Boric que es más realista, pero la parte más consistente de la izquierda más dura y de los planteamientos más de los ideólogos que hay ahí, como Fernando Atria, está una condena moral o religiosa incluso al mercado, como mundo de Caín lo llama Atria, o ámbito de alienación. Entonces, la pregunta es cómo, con esas posiciones tan duras en ambos casos, por no hablar de los problemas de derechos humanos que mantienen los dos extremos, en el caso de la izquierda apoyo a dictadores latinoamericanos, en el caso de la derecha el apoyo a Pinochet. Entonces la tensión va a ser fuerte en este mes, digamos. Yo creo que es una combinación difícil son tensiones difíciles de resolver. Ahora, convengamos una cosa, Hugo, que ellos lo que tienen que hacer es convencer a otros, a personas que no votaron por ellos, que probablemente tienen posiciones distintas, de que en esta segunda pasada es tan trascendental, tan absolutamente, así te lo van a presentar, y quizás tiene razón, es tan tremendamente diferente que gane uno o que gane otro, que básicamente lo ideal para las dos posturas es que se generara no una predilección por el candidato, sino que más bien un rechazo al otro. Y que eso lo capitalizara, por cierto, cada uno de los dos candidatos que va en competencia, porque son cosas jodidas. Yo creo que la derecha es capaz de agruparse mucho más rápidamente en torno a José Antonio Kast de lo que puede la centroizquierda agruparse en torno de Gabriel Boric. Porque si bien Kast fue
derivó en opositor al gobierno de Sebastián Piñera, no es un opositor duro, gigantescamente intolerable, Claro. pero en el caso de Gabriel Boric, él forma parte del Frente Amplio, que ha tenido un trato muy fuerte con los mismos a los cuales les está pidiendo su voto. Es verdad. O sea, a ver, yo creo que pensando, vamos primero por Kast, digamos. Yo creo que efectivamente la derecha, los distintos sectores se están cuadrando con una rapidez bien asombrosa. Yo creo que esto puede costar caro para las pretensiones de una derecha más moderada. O sea, yo creo que lo que ha hecho Evópoli de sumarse rápidamente, lo que ha hecho, lo que está haciendo parte, al menos la parte mayoritaria en Renovación Nacional, lo que uno espera, y lo que hizo la UDI, podrían tener consecuencias porque al menos uno hubiera esperado exigir la exigencia con claridad de moderación de aspectos fundamentales del programa, digamos, que están mal planteados. Si bien Kast dijo que iba a revisar el programa, yo creo que eso no basta, y los partidos mayoritarios al menos los más grandes de la alianza, debieran haber exigido modificaciones programáticas a partir de propuestas de ellos. Yo creo que ahí hay de nuevo un deterioro, una muestra de deterioro de la institucionalidad en la derecha. Ahora, pero es cierto que parecen más fácilmente móviles, digamos. Hay que recordar también que José Antonio Kast es parte del alma de la UDI. O sea, sí, entre él y una María José Hoffman yo no veo grandes diferencias, o dirigentes importantes de la UDI, como Melero, qué sé yo. Ahora, yendo a la izquierda, efectivamente, yo creo que hay dos dificultades importantes. Por una parte, la existencia, en cierto modo, del Frente Amplio implica denostar o criticar o dañar, en cierto modo, a la Concertación. Porque, por una parte, claro, está la crítica ideológica que tú dices, sí, la Concertación como los 30 años de neoliberalismo, así como si no hubiera solución de continuidad entre la dictadura y la Concertación, lo que me parece un alegato tosco, pero que lo han hecho. Y en segundo lugar, hay un daño efectivo porque la Concertación perdió las juventudes, y las juventudes, ¿dónde se fueron? Al Frente Amplio. Entonces, por decirlo así, la extinción de la Concertación es también el surgimiento del Frente Amplio. De tal suerte que aquí le estamos pidiendo en el fondo a personas mayores que ya tienen su trayectoria que apoyen a jóvenes que todavía no la tienen, digamos. Eso siempre es complejo. Y está el otro problema del protagonismo que adquiere el Partido Comunista, porque es cierto que Bachelet gobernó con el Partido Comunista, pero con un Partido Comunista mucho menos empoderado, en posiciones más bien tras bambalinas. Pocos ministros, el Partido Comunista con un 5%, bajo el 5% de los votos. En cambio ahora es un Partido Comunista que dentro del espectro de la alianza detrás de Boric es una parte importante, está mucho más empoderado, tiene más figuras jóvenes apareciendo, y un planteamiento más de vanguardia. No se dejan poner en posiciones tras bambalinas como mostró el episodio Jadwe Boric. Sí, bueno, ahí estamos viendo esa ha sido una situación que se ha repetido incluso antes de la primaria. Claro. Es un acuerdo que como muchos acuerdos históricos en términos políticos, Hugo, y tú puedes acordarte de varios, se consideran más necesarios que deseados. Claro. ¿No? Sí, yo creo que es complejo. Ahora, para ser bien preciso, yo creo que igual hay un punto de contacto que está en este rigor ideológico que acompaña a veces al Frente Amplio. Porque uno podría decir, yo siempre he dicho, hay dos Boric, hay dos frentes amplios. Hay un
Hay un Boric más realista, el Boric que firmó el acuerdo del 15 de noviembre, un Boric que lo estamos viendo es capaz de cambiar el discurso rápidamente, acentuando problemas de productividad y de seguridad. Un Boric que podríamos decir es un estilo gran dirigente político, digamos, más republicano, sí, más preocupado de la viabilidad del sistema político y económico. Pero hay otro Boric y hay otro Frente Amplio, que es el Frente Amplio, por decirlo así, de los orígenes, consistente, ese que no quiso firmar el acuerdo del 15 de noviembre, ese que condena moralmente o religiosamente al mercado, ese que entiende que la concertación está contaminada, pervertida por ese amor al mercado durante los 30 años. Entonces, entre ese Frente Amplio, más radical, digamos, y el Partido Comunista, yo no veo diferencia ideológica. De hecho, es un marxismo pacifista, podríamos clasificarlo así, la posición del Frente Amplio. Lo que se propone es por medio de los derechos sociales ir desplazando al mercado de áreas enteras de la vida social y ir avanzando hacia un horizonte comunista por medio del diálogo, de la deliberación pública. Entonces, es lo que en el siglo, en la primera mitad del siglo XX se llamaba un marxismo no revolucionario violento, digamos. Era la tesis pacífica. Pero hay identidad entonces. Yo creo que ahí entre ese Frente Amplio y el Partido Comunista hay una cierta identidad ideológica. Pero, por supuesto, está el otro Frente Amplio. La pregunta que yo creo que hay que hacerse es cuál va a prevalecer. Y uno ya nota esa tensión en la movida hacia el centro que está teniendo que hacer, por lo demás, Gabriel Boric. Oye, Hugo, ¿y qué te parece a ti la votación de París y cómo la entiendes tú? Es bien sorprendente. A mí lo primero es que me sorprendió, digamos. Yo creo que es bien raro que un candidato que está en el extranjero, que no se movió de su escritorio, digamos, saque tantos votos, más que la concertación, digamos, o algo más que el candidato oficial de la centro-derecha. Ahora, ¿cómo lo explico? Lo primero es que hay que decir que yo creo que es difícil de explicar, porque no hay estudios detallados todavía que apunten a discernir el perfil. Ahora, pues, hay algunos estudios y están las votaciones de por región, ¿no? Entonces, ¿qué podría pensar uno del votante parisi? Se sabe que es un votante primordialmente masculino, ¿no? Se sabe que es de sectores medios recientes. Entonces uno podría decir, es gente que estudió probablemente en un instituto técnico, es gente o en una universidad, pero cuando se masificó la educación universitaria, o sea, no en universidades de élite, a los que probablemente les fue bien, pero que están por experiencia cercanos a la pobreza. Entonces son efectivamente, podríamos decir, el resultado de los denostados 30 años. Gente con pocos contactos, con poca visibilidad social probablemente, pero con recursos, digamos, gente que logró salir adelante. Yo creo que ese es el perfil del candidato, o sea, del votante de Parisi. Por eso no es tan visible, no está trabajando, podríamos decir, y está callado y votó, y ahí está la explicación. De otra manera, no me explico, por ejemplo, que él sea tan fuerte en regiones mineras. Hay que ligarlo a ese mundo. ¿Tú crees, Hugo, que el voto de Parisi se divide entre Boric y Kast, o el voto de Parisi va muy mayoritariamente a un lado y no a otro? Sí, es buena la pregunta. Yo creo que depende. Si es que Boric logra asentarse como un liderazgo político y nacional, en el sentido de preocupado por los destinos de la República más que por
la consistencia con su ideología o con la ideología más dura del Frente Amplio, yo creo que podrían dividirse esos votos. Pero si en cambio Boric no se logra identificar en ese sentido con el país, sino que se mantiene en su consistencia ideológica y crítica del mercado, entonces ese voto no va a estar con él, va a estar con Kast. Es un voto, probablemente el voto que más fieramente va a defender lo conquistado, porque esa es una capa social que viene de la pobreza, y para la cual muy fácilmente un discurso ideológico de la izquierda se le vuelve condescendiente. Estos son niñitos ricos, digamos, o estos son jóvenes de universidades de élite que vienen a pautearnos acerca de cómo debemos vivir nosotros, que con tanto esfuerzo y a punta a pulso, digamos, hemos salido de la pobreza. Es muy difícil entonces lograr la adhesión a un proyecto de izquierda ideológica. Oye, déjame llevarte a otra área. ¿Qué te pareció la intervención del presidente ayer, que me llamó la atención, porque en los medios de comunicación hoy día es lo más cercano a lo que nosotros en el periodismo antiguo, de papel antiguo, le llamábamos tira esa noticia en el sótano. El sótano en los diarios antiguos es cuando tú tenías que meterlo en portada, o cuando tenías que meterlo en una página interior, es la zona que se encuentra bajo la línea de la mitad del diario. ¿Ah? La línea de la mitad del diario se le llamaba el sótano, y el sótano era, en términos de lecturabilidad, lo menos leído de todo el diario. Cuando tú tenías que pasar una noticia, pero no era tan trascendente o no te importaba tanto, la tirabas al sótano. Claro. Y ayer me recordó un poco eso, que sale el presidente a hablar de cómo tienen que hacer las cosas, lo que se debe proteger, y todas las noticias terminan en el sótano. Claro. Sí, o sea, yo creo que Piñera se lo buscó, y entiendo que hace mucho tiempo que uno dice Piñera ha estado callado, pero Piñera no ha estado callado, el problema es que los medios no lo cubren, se volvió irrelevante. Yo creo que eso le pasó, y efectivamente está con suerte en el sótano. Yo creo que el discurso que hizo inmediatamente después de las elecciones no estuvo mal, porque fue un discurso, por decirlo así, institucional, y es a eso a lo que tiene que ceñirse Piñera hoy día, pero todo lo que haga en términos de intervención política puede hacer además un abrazo del oso, digamos. No es menor, como una especie de rey Midas, digamos, que de pronto le dé por apoyar decididamente a Kast y termina hundiendo esa candidatura. Sería muy complejo. Yo creo que claro, entre la irrelevancia y el daño a su propio sector, así uno podría caracterizar cómo está el gobierno, y esto, claro, hace mucho tiempo. Sí, el problema que tiene Piñera, yo creo que el problema sí es que uno carece de proyecto político, más allá de la gestión, que lo hace bien, digamos, hay que reconocerle eso, pero eso no es un proyecto político, administrar no es un proyecto político. Y por otra parte, que su trayectoria y los continuos antecedentes de manejos al filo de la ley, por ponerlo elegantemente, le quitaron credibilidad, y eso es muy complicado. Eso en política, la política en épocas de paz es la palabra con poder, digamos, y cuando no te creen, la palabra se vuelve impotente, y yo creo que eso es lo que está cosechando Piñera. Ahora, yendo a las posibilidades de cualquiera de los dos de ganar, ¿cómo ves la relación con la Convención Constitucional? Estamos hablando de uno que no solamente quería la Convención Constitucional, sino que además estuvo dispuesto a ser el único firmante contra todo su sector para defenderla, y el otro votó para rechazar que existiera. Yo creo que yo pondría que aquí íbamos a tener una especie de triángulo.
un triángulo que puede ser amoroso, puede ser muy hostil, digamos. Vamos a tener la convención, que es un poder, digamos, porque está diseñando la futura constitución. Ahora, es de otro rango, porque se supone que esa constitución debe valer para siempre y para todos, en el ideal. Al menos por unas par de décadas, podríamos decir, si no es para siempre. Por el otro lado, tú tienes al Senado, que hoy día se transforma en un agente relevante en la medida en que por primera vez la derecha tiene la mitad exacta. Y eso hace que si sale un gobierno... Entonces, perdón, eso le pone un dique, por decirlo así, a las pretensiones de la convención de salirse de cauce. Si tú hubieras tenido un Senado de izquierda, mayoritariamente de izquierda, un presidente de izquierda y una convención mayoritariamente de izquierda, tú tienes un escenario, podríamos decir, pre-revolucionario, donde se puede hacer cualquier cosa. Tú te puedes saltar incluso la institucionalidad porque tienes las autoridades para modificarla en el camino. Tienes la capacidad de modificarla en el camino. Pero en cambio ahora hay un dique. Entonces la convención se ve en cierto modo limitada. Ahora, todo depende, o mucho depende, en este triángulo, de quién sea el presidente. Si el presidente es Kast, el protagonismo lo va a adquirir la presidencia, porque el Senado se transforma en funcional a esa presidencia. Yo no me imagino que en un escenario de crisis como en el que estamos hayan demasiados díscolos con Kast, digamos. Kast además no tiene estos problemas de Piñera, de las dudas sobre sus negocios o su poca credibilidad. Es un tipo creíble hasta ahora, muy creíble, digamos, incluso uno podría decir. Ahora, si sale Boric, ahí tenemos sí un triángulo, porque tenemos a un Senado con mucho poder, un presidente de la República, que es el que tiene más poder en el país, y una convención que está limitada por el Congreso, entonces no va a poder hacer grandes cambios en términos de su funcionamiento, pero que va a estar, por decirlo así, va a tener un ambiente probablemente más favorable a una constitución no necesariamente partidista, pero sí más cargada a la izquierda. O sea, depende, creo, de quién sea el presidente, pero la elección del Senado creo que estabilizó mucho al sistema. Y en términos del Parlamento en su totalidad, ¿cómo la viste tú esta elección donde entran partidos nuevos, caras nuevas, figuras que son emblemáticas? Imagínate el caso de Fabiola Campillay, que Claro. ella corrió absolutamente sola y ganó por harta mayoría, digamos. Claro. O sea, yo primero valoraría efectivamente la renovación de élites que implican estas elecciones, porque más allá de que los conglomerados tienen cierta estabilidad, o que volvimos, por decirlo así, al orden pre-octubre, en cierto modo, no todo vuelve a ser igual, porque hay renovación importante de gente, digamos, y entran efectivamente, si bien no son mayoritarios, pero entra un buen grupo de personas que no estaban ligadas a los partidos tradicionales. No todos son de lo más deseable, digamos. Si Kaiser no se modera, no va a ser un gran aporte, pero otros sí, digamos. Entonces, creo que en ese sentido la superación de la crisis larga, la crisis de octubre, o la crisis que parte con las movilizaciones de 2011 y el CAE, esa crisis, para ir saliendo de ella, eso es más lento, y un principio de salida es ir cambiando las élites, renovando hábitos, renovando además componentes ideológicos. Yo creo que eso también es importante, que en el fondo que las ideologías se ajusten al nuevo país, y en ese sentido creo que al Parlamento entró un buen lote de gente que no estaba siendo bien representada. Sí, eso es interesante porque tú vas a tener ahí partidos como el Partido de la Gente, vas a tener varios grupos de independientes, tienes todo el Partido Republicano que entra en masa, Claro. Que, bueno, es una constitución, si tú quieres, hasta cierto punto, bastante
bastante más parecida a lo que de alguna manera fue la estructura de la misma convención constituyente, que la del Parlamento clásico. Sí, yo creo que las proporciones fueron más estables, pero efectivamente hay una pluralidad de componentes que no es parecida a los parlamentos a los que estábamos acostumbrados, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque ahí entraron efectivamente grupos muy diversos. Ahora el desafío, creo, está en que funcione, en que se mueva, en que el Parlamento no sea simplemente un lugar anecdótico, sino que logre hacerse cargo y contribuir, digamos, a la agenda de reformas institucionales, ojalá consensuadas, que se requieren para el sistema de las pensiones, para la reforma a la salud, para la institucionalidad territorial, para mejorar la productividad de la economía. Hay una serie de reformas importantes a las que hay que hincarle el diente, y en ese sentido el Parlamento puede transformarse en un obstáculo o en una efectiva contribución. O sea, si el Parlamento se transforma en un lugar de pifias y gritos y qué sé yo, y anécdotas, creo que no contribuye a la superación de la crisis larga, pero en la medida en que esos nuevos grupos contribuyen a enriquecer el diálogo social, creo que serían un gran aporte. Sí, la última pregunta que te quería hacer, Hugo, tiene que ver con si es que tú adviertes que pueda haber una variable que no hemos visto hace tiempo, pero que se da o se ha dado muchas veces en determinados lugares, incluyendo Chile, que es que en una segunda vuelta de candidaturas que son bastante bipolares, digamos, y bastante contrapuestas, el mundo que no sale a votar, que es muy grande en Chile, diga, ¿saben qué? Yo no quiero hacerme responsable con mi ausencia de lo que pase, quiero ir a votar ya sea por mi candidato o contra un candidato que no me guste o que le tenga temor. Y se genere una proporción de votantes muchísimo más alta que la de la primera vuelta. Mira, yo creo que podrían, o sea, es todo tan variable porque, claro, un escenario podría ser que se mantuvieran hiperconsistentes en sus posiciones iniciales de primera vuelta. Sí. En ese caso podrían pasar dos cosas, que la cuestión se polarizara así hasta un extremo tal que mucha gente dijera, ya, yo tengo que ir a votar para evitar el caos social o que este país se hunde en el autoritarismo o en la revolución, digamos, y eso impulsaría mucha participación. Por ejemplo, la derecha con miedo se mueve mucho, digamos, es muy fuerte esa pulsión, o que se mantengan consistentes en sus discursos, pero que le parezcan locos a la ciudadanía en términos de ya, bueno, se fueron y que como el Senado está pareado, vaya poca gente a votar. Por falta de entusiasmo y un poco por decir no me hago responsable de esto, pero no voy siquiera a votar. Y las otras opciones son que una candidatura o las dos candidaturas den giros claros al centro. Y eso creo que mueve otro voto que no es el de rechazo al caos o al autoritarismo, por ponerlo en términos así simplones, sino que es un voto entusiasta en el sentido de que va por un proyecto, digamos, un proyecto nacional, que es lo que hasta ahora no han logrado parar ninguna de las dos candidaturas. Sí. Un proyecto así que convoque como convocaba la concertación, que hay que aprenderle en eso, digamos, la capacidad que tuvo la concertación de movilizar al país más allá y mover la aguja más allá del centro, o sea, por ejemplo, teniendo candidatos que ganaban en primera vuelta. Esa capacidad hasta ahora no la han desplegado estos candidatos, pero si alguno lograra desplegarla, sería capaz de movilizar a un voto entusiasta, digamos, que podría mover la participación hacia niveles más altos. Y la otra, el otro escenario es que una de las candidaturas aparezca tan fuerte y la otra tan débil,
que simplemente vaya poca gente porque se piensa que está segura la victoria. Claro, también pero es cierto. Claro. Muchas gracias, Hugo Herrera, cuídate, que te vaya bien. No, muchas gracias a ti. Chao. Que estés muy bien. Nos Chao. vemos mañana, cuídense y un ratito más en el programa Deportivo Top, Deportivo Político Top, de la radiodifusión chilena. Con Rodrigo Gómez, Chico Peñalillo, Felipe Bianchi y quien les habla en Metrópolis. Chao, chao. Combinación clave.